¿Qué saben ustedes sobre los vampiros? ¿Cuentos de Hollywood? ¿Novelas de baratillo? Todo eso es una farsa. Una hermosa envoltura que esconde una verdad aterradora, incómoda y absolutamente real. ¿Qué pasaría si les dijera que uno de los gobiernos más poderosos de la Europa del siglo XVIII persiguió oficialmente a los muertos? Y tengo las pruebas. Hoy, juntos, abramos los archivos secretos y serán testigos, con sus propios ojos, de protocolos escritos con sangre y miedo, en los que médicos militares describen con precisión científica a los que volvieron de la tumba. ¿Quién se escondía realmente tras la figura del conde Drácula? ¿Creen que es solo una leyenda? ¿Y si fuera la primera guerra de información de la historia de la humanidad? Un juego político sucio, donde un príncipe real fue deliberadamente transformado en un monstruo para ocultar secretos impactantes de los que todavía hoy no se acostumbra a hablar. ¿Por qué pueblos enteros enloquecían y desenterraban las tumbas de sus seres queridos? ¿Fue una histeria colectiva? ¿O acaso había detrás un cálculo frío y cínico, donde la acusación de vampirismo era la tapadera perfecta para la toma del poder y un brutal reparto de propiedades? Les prometo que no será solo otra historia de miedo para ir a dormir. Esto es una investigación global que seguirá el rastro sangriento del mito más antiguo y les mostrará cómo sigue rigiendo nuestros pasos incluso hoy en el siglo XXI. No dejen de ver este video hasta el final y comprenderán que el verdadero monstruo durante todo este tiempo no se escondía en un ataúd. Existe casi un axioma: los vampiros son pura ficción, personajes de novelas góticas y éxitos de taquilla de Hollywood. Pero he aquí un hecho paradójico y completamente documentado que rompe con esa idea. En el año 1732, en pleno auge de la Ilustración, cuando Europa ensalzaba la ciencia y la razón, el gobierno del poderoso imperio austriaco envió a una aldea serbia una comisión oficial médico-militar. Su objetivo no era investigar un asesinato o una revuelta. Su misión era llevar a cabo la exhumación de cuerpos para determinar si los difuntos se habían convertido en vampiros. La comisión, liderada por el médico del regimiento Johann Flückiger, desenterraba las tumbas, redactaba protocolos y enviaba a Viena un informe exhaustivo sobre cuerpos insepultos con rastros de sangre fresca en los labios. Esto no es folclore, es un documento burocrático de una de las potencias más grandes de la época. Esto significa que nuestra historia no será solo una colección de cuentos de terror o un análisis de otra película de miedo. Será una investigación histórica a gran escala, casi una novela de detectives. Intentaremos comprender por qué la creencia en seres bebedores de sangre resultó tan omnipresente y resistente, hasta el punto de obligar a médicos militares y funcionarios racionales del siglo XVIII a dedicarse seriamente a la caza de muertos. Es un drama épico sobre cómo los miedos humanos más profundos, ante la enfermedad, la muerte y lo desconocido, crearon a uno de los monstruos más poderosos en la historia de la cultura mundial, un monstruo que resultó ser más real de lo que solemos creer. Y lo que más me asombra aquí no es el mero hecho de la existencia de supersticiones, sino su increíble universalidad y persistencia. La idea del muerto que regresa para alimentarse de la fuerza vital de los vivos surge de forma independiente en decenas de culturas, separadas por milenios y océanos. Demonios sumerios, lamias griegas, burdalacos eslavos, strigoi rumanos. Todos hablan de lo mismo, pero en lenguas diferentes. Este mito ha resultado ser un virus cultural increíblemente resistente que ha mutado y se ha adaptado a cada nueva época, desde los rituales ancestrales hasta las leyendas urbanas modernas. Ahí reside su verdadera fuerza.
Dejemos por un instante nuestro siglo XXI y transportémonos a un mundo donde nacieron estos temores. Imaginen una aldea de Europa del Este en el siglo XVII o XVIII. El aire aquí es denso y multifacético. Durante el día es una mezcla habitual de olores: tierra húmeda, humo de chimeneas, el efluvio agrio del establo y el aroma a pan recién horneado. Pero con la llegada del crepúsculo, todo se transforma. El aire se carga de tensión y en él aparecen nuevas notas: el olor acre del ajo colgado en ventanas y puertas, y el aroma tenue, casi imperceptible, del incienso de la casa donde alguien acaba de fallecer. Y los sonidos también cambian. El bullicio diurno se reemplaza por un silencio tenso, interrumpido solo por el crujido de las tablas del suelo, el ladrido inquietante de un perro a lo lejos o el aullido del viento que semeja un gemido hambriento. No era una simple aldea, era un mundo regido por leyes distintas. Por la noche, a la tenue luz de un candil, las sombras en las paredes parecían vivas y hostiles. Cada crujido al otro lado de la ventana ya no era una simple rama, sino el posible paso de un muerto. Una corriente de aire frío que se colaba por debajo de la puerta era el aliento gélido de la tumba. En este mundo no había muertes accidentales ni enfermedades inexplicables. Si una persona comenzaba a languidecer, palidecer y debilitarse, si en su cuello se encontraban marcas extrañas y por las noches le atormentaban pesadillas, para la gente de aquella época el diagnóstico era evidente. No era tuberculosis ni anemia, era obra de un vampiro. Y lo más espantoso es que ese vampiro no era un desconocido, sino el vecino de ayer, un familiar o un amigo. Para comprender la lógica de aquellas gentes, es preciso asimilar dos claves fundamentales de su cultura. La primera y principal es el concepto de Založný pokojník. En la cosmovisión eslava, no era un simple difunto, sino una persona que había perecido de una muerte impropia, impura. Suicidas, bebedores, hechiceros, infantes no bautizados o víctimas de la violencia. Todos ellos, se creía, no hallaban reposo en el más allá. Se consideraba que la madre tierra húmeda no los acogía y que estaban condenados a vagar entre los mundos, envidiando a los vivos y anhelando arrebatarles su fuerza vital. Semejante difunto no era un espectro, constituía una amenaza completamente material, capaz de alzarse de la tumba y regresar a su antiguo hogar. La segunda clave residía en la permeabilidad absoluta de la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Para nosotros, esta frontera es una muralla infranqueable. Para ellos, era un velo sutil que, en momentos o lugares específicos, se adelgazaba y se volvía permeable. El cementerio no era un mero lugar de enterramiento, sino un portal. La noche no era un simple momento del día, sino el instante en que ese otro lado se filtraba en el nuestro. Cualquier epidemia, cualquier pérdida de ganado o una mala cosecha no se percibían como una mera sucesión de eventos naturales, sino como una invasión directa de fuerzas hostiles provenientes de más allá de ese velo. Y se necesitaba a alguien que les abriera el paso. Ese alguien era precisamente el Založný pokojník. Y es aquí donde nos acercamos a la analogía más precisa y contundente de nuestro propio mundo. Todo el entramado de creencias y rituales relacionados con los vampiros constituía, en esencia, un protocolo de seguridad espiritual y sanitaria para la era precientífica. Imaginen que una enfermedad inexplicable es, en cierto modo, un virus informático que asola la red de la aldea. Los habitantes ignoran la existencia de microbios, pero son testigos del resultado. Las personas se apagan una tras otra.
Su programa antivirus era la experiencia ancestral, forjada durante siglos. Escanear el sistema significaba buscar la causa original, que siempre resultaba ser el recién fallecido Zalozhny Pokojnik. Y la eliminación del virus era aquel ritual espeluznante, la exhumación de la tumba, la perforación del cuerpo con una estaca de álamo y su incineración. No era un acto de vandalismo, era un intento desesperado de reiniciar el sistema y restaurar el orden cósmico alterado. Así, el temor a los vampiros no era una superstición ciega, sino una pieza fundamental de una cosmovisión coherente, aunque ajena a la nuestra. En ese entramado de creencias, el ser humano no era el rey de la naturaleza, sino una ínfima parte de un cosmos inmenso y vibrante, poblado por fuerzas invisibles que exigían respeto y el cumplimiento de normas estrictas. La transgresión de estas normas, sobre todo en un asunto tan trascendental como la muerte, conducía a consecuencias catastróficas. Y el vampiro era la encarnación más vívida y espeluznante de aquella catástrofe. El punto de inflexión, ese catalizador que transformó las supersticiones locales en una histeria paneuropea, fue un momento y un lugar históricos muy concretos. Los albores del siglo XVIII, en la frontera entre los imperios austriaco y otomano. Era una tierra empapada en sangre y terror. Los territorios recién arrebatados a los otomanos, como Serbia, eran una zona de inestabilidad, donde las guarniciones militares convivían con aldeas que aún se regían por las leyes de sus ancestros. Aquí, las epidemias reales, propiciadas por la guerra y la precaria higiene, se superponían a los mitos ancestrales, creando un caldo de cultivo idóneo para el nacimiento de un auténtico monstruo. Y no se hizo esperar. El motor de esta historia no fue una persona, sino un caso singular que adquirió proporciones desmesuradas. Es la historia de un campesino serbio llamado Arnold Paole. En el año 1726 regresó a su aldea, Medvedja, tras cumplir el servicio militar. Allí, según su propio testimonio, había sido atacado por un vampiro. Él aseguraba haber doblegado la amenaza, pero poco después de su retorno, falleció a causa de un accidente. Y pocas semanas después de su sepelio, la aldea fue asolada por una sucesión de muertes misteriosas. La gente moría una tras otra por una enfermedad incomprensible que les sorbía la vida. Para los aldeanos, todo estaba claro. Arnold Paole había regresado. Y fue aquí donde nació una concepción verdaderamente revolucionaria e increíblemente audaz para su época, que transformó un simple vurdalak en una amenaza de escala continental. Los campesinos llegaron a la conclusión de que Paole no solo mataba, también creaba seres como él. Cada una de sus víctimas, al ingerir sangre contaminada, se convertía en vampiro tras la muerte. Esto ya no era un único difunto persiguiendo a su familia, era una epidemia, una plaga sobrenatural que se propagaba con precisión matemática, amenazando con aniquilar a toda la aldea y quizás a todo el mundo. La idea del vampiro como portador de contagio, como paciente cero, fue lo que se convirtió en el verdadero motor de la historia. La reacción de los contemporáneos fue predecible y contundente. Siguiendo el protocolo centenario, los habitantes de la aldea exhumaron la tumba de Arnold Paole. Según el informe oficial que más tarde llegaría a las mesas de los funcionarios austríacos, su cuerpo estaba incorrupto. De sus ojos, nariz y oídos brotaba sangre fresca, y sus uñas y cabello seguían creciendo. Al observar esta prueba irrefutable, le clavaron una estaca de álamo en el corazón, tras lo cual, según el informe, el difunto emitió un fuerte gemido. Luego, el cuerpo fue decapitado y quemado.
Lo mismo se hizo con los cuerpos de sus presuntas víctimas. Parecía que la amenaza había desaparecido, pero 5 años después, en el año 1731, la epidemia regresó con nueva fuerza. Comenzaron a morir personas que, aparentemente, no tenían relación directa con Paole, y esto causó el efecto de una bomba que estalla. Quedó claro que los antiguos rituales no habían servido. El virus no había sido destruido, simplemente había permanecido latente. El pánico cundió no solo en la aldea, sino en toda la región. Las autoridades locales austriacas, compuestas por militares pragmáticos, ya no podían atribuirlo todo a las supersticiones campesinas. Las muertes eran reales, el miedo era real, y amenazaba la estabilidad en una frontera estratégicamente vital del imperio. Nadie en la Ilustrada Viena esperaba tales informes de sus oficiales. Los informes sobre vampiros, redactados en lenguaje burocrático sobre papel timbrado, parecían el delirio de un loco. Pero seguían llegando. El pánico era tan generalizado que ya era imposible ignorarlo. Las autoridades tuvieron que reaccionar a la amenaza, incluso si no creían en ella. Fue entonces cuando se tomó la decisión sin precedentes: enviar a Medvedja aquella comisión oficial médico-militar, encabezada por el médico Johann Flückiger. Así, gracias a la historia de Arnold Paole, un modesto personaje del folclore balcánico dio un salto asombroso. Dejó de ser un mero espantajo rural para convertirse en objeto de una investigación estatal, protagonista de titulares de prensa por toda Europa y tema de acaloradas discusiones en los salones parisinos. El vampiro renació, no como un mito, sino como un fenómeno documentado que exigía una explicación. Y toda Europa, conteniendo el aliento, esperaba con expectación qué hallarían los médicos imperiales en las malditas tumbas serbias. Para comprender cómo la creencia en los vampiros pudo paralizar regiones enteras, es necesario abandonar la idea de que se trataba de una histeria caótica. En realidad, la caza del vampiro no era la matanza descontrolada de una turba enloquecida. Era un proceso riguroso, casi legal, un mecanismo social perfectamente engranado, una especie de juicio contra un difunto. Y, como metáfora central, lo abordaremos precisamente así, como un protocolo de respuesta de emergencia, con sus etapas, su lógica y sus pruebas irrefutables, desde la perspectiva de la gente de aquella época. No era magia, sino una tecnología de gestión del miedo, espeluznante pero efectiva. Analicemos esta maquinaria bajo el capó, con la pasión de un ingeniero que examina un aparato desconocido pero genialmente concebido. Todo comienza no con gritos y horcas, sino con un horror silencioso y sigiloso. En el pueblo, la gente empieza a morir una tras otra. Al principio, se atribuye a la voluntad divina o a un mal año. Pero cuando las muertes se suceden en cadena y los enfermos presentan síntomas similares, palidez, debilidad, asfixia nocturna, se activa la primera fase del protocolo, la búsqueda del paciente cero. La memoria de la comunidad criba las muertes recientes, y la sospecha casi siempre recae sobre el difunto sin paz, aquel que murió de forma súbita, violenta o sin arrepentimiento. Esto constituye una acusación in absentia. Visualicemos ahora el proceso. Paso primero: la recolección de pruebas y la autorización para abrir el caso. Se inicia una investigación informal. Los vecinos comparten entre sí sueños inquietantes en los que se les aparecía el difunto. Los parientes de los enfermos recuerdan haber oído pasos cerca de la casa o golpes en la ventana. Alguien encuentra extraños moretones en el cuerpo del enfermo. Estos hechos dispersos se van configurando en una acusación formal.
Cuando la masa crítica de rumores y temores se alcanza, la comunidad se dirige al anciano o al sacerdote y, en el caso del Imperio Austríaco, a la autoridad local. Una vez obtenida la autorización, proceden al siguiente paso. Ya no se trata de una justicia por mano propia, sino de un procedimiento legítimo. Paso 2. La exhumación o el experimento forense. Es la culminación de todo el proceso. Un grupo de hombres escogidos, normalmente los más valientes y respetados, y a veces parientes del difunto, armados con palas y conos y la herramienta principal, una estaca de álamo temblón, se dirige al cementerio. Reina un silencio tenso y ritual. Abren la tumba. Y es aquí donde comienza lo más fascinante, porque no buscan un monstruo con colmillos, sino un conjunto muy específico de señales que para ellos constituye una prueba irrefutable. Y aquí están estas pruebas. Analicémoslas desde la perspectiva de la ciencia moderna. La primera, el cuerpo no se ha descompuesto. Para ellos, una señal clara de fuerzas malignas. Para nosotros, el resultado de procesos naturales. Suelo arcilloso frío, falta de oxígeno o el proceso de saponificación, donde las grasas del cuerpo se transforman en una sustancia similar a la cera, conservándolo. La segunda, rastros de sangre fresca en los labios y en el ataúd. Para ellos, la prueba de la caza nocturna. Para nosotros, el resultado de la descomposición pútrida de los órganos internos, cuando los gases expulsan los restos de fluidos por la boca y la nariz. La tercera, cabellos y uñas que parecen haber crecido. Una vez más, no hay misticismo. Es solo una ilusión creada por la deshidratación y la contracción de la piel. Finalmente, el argumento más espeluznante. Cuando el cuerpo es atravesado por la estaca, puede emitir un gemido. Para ellos, el grito agónico de un espíritu maligno. Para nosotros, el sonido de los gases de descomposición que escapan de los pulmones bajo presión. Paso 3. La ejecución de la sentencia. Cuando las pruebas son evidentes, el veredicto de culpable resulta innegable para todos los presentes. Y comienza el acto final de aniquilación ritual. Un poderoso golpe clava la estaca de álamo temblón en el corazón del difunto. El álamo temblón era considerado un árbol sagrado, capaz de someter a los espíritus malignos. En ocasiones, el cuerpo era decapitado para asegurar que perdiera toda capacidad de movimiento. Y el método más fiable era la cremación total del cuerpo en una pira, tras lo cual las cenizas se dispersaban al viento o se enterraban. Esto no era simplemente el asesinato de un muerto, era un acto de purificación total, de borrar su propia memoria del mundo de los vivos. Así, todo este escalofriante procedimiento no era una manifestación de salvajismo, sino una forma de control social y psicoterapia colectiva. Este juicio al difunto ofrecía a la gente la ilusión de poder sobre el caos. No curaba la tuberculosis, pero sí la curaba el pánico. Y convertía el miedo abstracto e invencible a la epidemia en un enemigo concreto y material al que se podía encontrar, juzgar y destruir siguiendo un protocolo claramente establecido. Este mecanismo, desde un punto de vista de ingeniería, era impecable. Siempre daba resultado, porque su objetivo no era detener la enfermedad, sino restaurar el orden en las mentes. Hablamos mucho de vampiros, pero detengámonos un momento para centrarnos en quienes convivían con este miedo a diario. He aquí un hecho tangible, casi estadístico, que ayuda a comprender la magnitud de la tragedia. Para un campesino común del siglo XVIII en Serbia o Valaquia, la probabilidad de participar personalmente en la exhumación del cadáver de su vecino era mayor que la de ver en toda su vida a un médico titulado.
La medicina era un privilegio de las ciudades y la aristocracia, y la lucha contra una amenaza invisible que diezmaba familias enteras era un trabajo duro y sucio que había que hacer con las propias manos. No era una caza por gloria o adrenalina. Era una medida sanitaria desesperada, una obligación de cada miembro de la comunidad frente a una amenaza total. Y entre bastidores de este sombrío drama siempre había figuras no obvias, pero clave, sin las cuales todo este mecanismo simplemente no funcionaría. En primer lugar, el sacerdote o el anciano local. No era un cazador, sino un juez y un psicólogo. Sobre sus hombros recaía el peso de tomar la decisión más terrible, dar el consentimiento para abrir la tumba. Era un enorme compromiso moral. Por un lado, perturbar el descanso del difunto era un pecado terrible. Por otro, la inacción frente a una epidemia que se cobraba la vida de los feligreses era un pecado aún mayor. Escuchaba a la gente asustada, analizaba los rumores, evaluaba la magnitud del pánico y finalmente, con su autoridad, legitimaba lo que en cualquier otra situación se consideraría sacrilegio y vandalismo. Su palabra convertía a una multitud enloquecida en ejecutores de un ritual necesario. El segundo, y quizás incluso más importante, protagonista era el curandero, o como se le llamaba, el vedún. Este hombre era una enciclopedia viviente de lo sobrenatural. No tenía autoridad formal, pero poseía conocimiento, esa experiencia práctica que se transmitía de generación en generación. Sabía distinguir un cadáver correcto de uno incorrecto. Sabía exactamente que la estaca debía ser de álamo temblón, no de roble. Recordaba los conjuros y las oraciones adecuadas que debían recitarse durante la exhumación. Era el técnico especialista, el ingeniero jefe de este espeluznante procedimiento. Mientras el sacerdote otorgaba el permiso espiritual, el curandero aseguraba la ejecución técnica del ritual, sin la cual toda la operación se consideraría ineficaz e incluso peligrosa para los propios participantes. Fueron precisamente estas personas, el anciano, el sacerdote, el curandero, quienes formaron el armazón invisible que impidió que la sociedad se desmoronara por completo en medio del pánico masivo. No eran héroes en nuestra concepción, eran gestores de crisis que actuaban dentro del paradigma de su tiempo. Sus decisiones eran crueles, sus métodos bárbaros, pero ofrecían a la gente lo que más necesitaban, una sensación de control sobre la situación y la esperanza de salvación. Para aterrizar aún más esta historia, citaré un detalle doméstico sorprendente que mejor que cualquier descripción muestra cuán real y material era este miedo. Los arqueólogos, al realizar excavaciones en antiguos cementerios de Polonia, la República Checa y otros países eslavos, encuentran regularmente los llamados enterramientos de vampiros. Y una de sus características más llamativas es la hoz colocada sobre el cuello del difunto. La lógica de este espantoso ritual era sumamente pragmática. Si el muerto intentaba levantarse del ataúd, la afilada hoja de la hoz le cortaría inevitablemente la cabeza. Piense en esto. La gente no solo tenía miedo, actuaban preventivamente. Convertían la tumba en una trampa. No es simplemente una superstición, es una tecnología de seguridad integrada en el propio rito funerario. Enterraban a sus seres queridos, quizás personas amadas, y al mismo tiempo tomaban medidas para que esos mismos seres queridos no pudieran regresar y causarles daño. En este hecho, tan sencillo como aterrador, reside la esencia misma del factor humano en la historia del vampirismo. No es un relato de monstruos, sino la crónica de seres humanos que habitaban un mundo plagado de peligros reales y amenazas inexplicables, y que se esforzaban por protegerse con los medios a su alcance.
Es la historia de hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano para salvaguardar a su familia y su mundo del caos, incluso si para ello debe mirar al abismo de una tumba y clavar una estaca en el corazón de alguien a quien un día conoció y quizás amó. Durante siglos, el engranado mecanismo del juicio al difunto funcionó sin fallas. Era un sistema local, veloz y eficaz. Diagnosticaba el problema, hallaba al culpable y lo aniquilaba, restableciendo la calma en la comunidad. Este sistema era perfecto en su autarquía. No requería intervención externa y otorgaba a la gente una confianza plena en sus capacidades. Pero en el año 1732, este sistema ideal y autosuficiente se topó con un desafío imprevisto, uno que no pudo digerir. Este desafío no emergió de una tumba, sino que llegó desde Viena, encarnado en la figura de la Comisión Médico-Militar Imperial. La tormenta perfecta se desató en el instante en que una carroza, ocupada por oficiales y médicos austriacos, irrumpió en la aldea serbia de Medveja. Para los campesinos, aquello era un acontecimiento de otro mundo. De un lado, se alzaban hombres armados con saberes ancestrales, estacas de álamo temblón y una fe inquebrantable. Del otro, individuos con pelucas empolvadas, portando maletines repletos de instrumentos quirúrgicos y cuadernos vacíos, listos para registrar, analizar y cuestionar. Se produjo el choque de dos universos, el mundo del ritual y el del protocolo. Los campesinos sabían qué hacer, pero ahora se les prohibía actuar sin la sanción de forasteros que no comprendían ni su lengua ni sus temores. Fue en este punto donde se manifestó la dialéctica entre fuerza y debilidad. Aquella simplicidad y certeza inquebrantable que constituían la principal fortaleza del ritual campesino se convirtió en su fatal vulnerabilidad. Cuando la comisión, encabezada por Johann Flückiger, procedió a la exhumación, observaron lo mismo que los campesinos antes que ellos: cuerpos sin descomponer, sangre, vientres hinchados. Pero ellos lo miraban con otros ojos. Para el campesino, aquello era la prueba irrefutable de la culpa. Para el médico austriaco, solo un conjunto de síntomas incomprensibles, aunque probablemente naturales, que exigían una descripción fría y no una cremación inmediata. El proceso quedó paralizado. Los campesinos exigían clavar la estaca de inmediato para poner fin al sufrimiento de los vivos. Los médicos, en cambio, demandaban esperar para medir, pesar y protocolizar. La estaca de álamo temblón se enfrentó al bisturí, y este último prevaleció. La fe chocó con la burocracia. En lugar del rápido y purificador fuego del ritual, comenzó una disección lenta y atormentadora que no trajo alivio, sino que multiplicó el horror y la perplejidad. El sistema colapsó porque su herramienta principal, la fe absoluta y colectiva, fue puesta en entredicho. Pero el giro más inesperado residía en otro aspecto. El ritual no buscaba solo aniquilar al vampiro, sino también sepultar la historia misma junto a él, confinando el miedo a los límites de una sola aldea. Sin embargo, la comisión logró el efecto diametralmente opuesto. Su célebre informe, Visum et Repertum, que significa visto y hallado, se convirtió en una auténtica bomba informativa. Redactado en un lenguaje austero, casi científico, describía con minuciosidad las tumbas profanadas y los signos supuestamente vampíricos. Este documento fue remitido a Viena, y desde allí sus copias se propagaron por toda Europa. El vampiro de Medveja saltó a las páginas de los periódicos londinenses, parisinos y berlineses. De una superstición local se transformó en una sensación paneuropea. Lejos de disipar el mito, el enfoque racional de las autoridades le otorgó peso y legitimidad.
A partir de entonces, no solo los asustados campesinos hablaban de vampiros, sino también los académicos en las universidades, los aristócratas en los salones y la gente común en los cafés. El intento de la razón ilustrada por estudiar y clasificar la oscuridad solo sirvió para potenciarla y diseminarla exponencialmente. El genio había sido liberado de su botella, y esa botella llevaba el sello imperial. Así fue como el antiguo mecanismo de protección, perfeccionado a lo largo de siglos, se resquebrajó. Su fortaleza residía en el aislamiento, pero la publicidad lo desmanteló. Su poder se hallaba en la fe, mas la duda lo paralizó. El viejo mundo, con sus ritos, quedó indefenso ante el nuevo mundo, con sus periódicos e informes. Y así, la pregunta fundamental pendió en el aire sobre toda la Europa ilustrada, en el momento en que el informe de Flückiger llegó a las mesas de funcionarios y editores. El ritual ancestral estaba muerto, pero el monstruo que contenía cobró vida con una fuerza inusitada, transformándose de una pesadilla rural en un problema que atañía a todo el continente. ¿Qué hacer entonces con esta criatura que ellos mismos habían engendrado? Sería demasiado simplista e intelectualmente deshonesto atribuir toda la histeria vampírica únicamente al miedo a las enfermedades. Los historiadores de hoy plantean, como mínimo, dos teorías alternativas, más cínicas, que demuestran cómo detrás del horror sobrenatural solían esconderse motivos terrenales y muy humanos. La primera teoría sostiene que la acusación de vampirismo era una herramienta poderosa de control social. ¿A quiénes solían señalar más a menudo? A los ancianos ariscos, a los forasteros recién llegados al pueblo, a las mujeres dedicadas a la herbolaria o simplemente a personas con excentricidades. Acusar a un difunto de haberse convertido en vampiro era una forma de castigarlo, a posteriori, por haber infringido las reglas no escritas de la comunidad y al mismo tiempo de advertir a los vivos: sé como los demás, de lo contrario, ni siquiera después de la muerte te dejaremos en paz. Una segunda teoría, aún más pragmática, apunta a una base económica. Imagina la situación. En una empobrecida comunidad campesina, donde cada palmo de tierra cuenta, fallece un terrateniente solitario pero próspero, o una familia entera sucumbe a una enfermedad. ¿Quién heredaría sus tierras y bienes? Acusar a los difuntos de vampirismo era el método perfecto para desacreditar por completo a toda la familia, borrando su buen nombre. Tras la destrucción ritual del supuesto vampiro, sus herederos se convertían en parias y sus propiedades podían ser fácilmente redistribuidas entre vecinos más piadosos. El monstruo en la tumba servía de excelente coartada para una simple redistribución de la propiedad. Pero incluso si dejamos de lado la malicia intencionada, la economía del vampirismo era implacable e inevitable. Traslademos esto a cifras tangibles. El impuesto que el emperador austríaco cobraba al campesino era considerable, pero predecible. Se llevaba parte de la cosecha o unas pocas monedas. En cambio, el impuesto que exigía el vampiro era absoluto. No se llevaba la cosecha, se llevaba al trabajador. En una familia campesina, donde la supervivencia dependía de la cantidad de manos para el trabajo, la muerte de un hombre o una mujer adultos significaba una catástrofe económica, equivalente a la ruina total. La epidemia de tuberculosis que asolaba a las familias y que se confundía con la maldición de un vampiro superaba en poder destructivo económico a cualquier incendio o incursión. La pérdida de una sola vaca era una tragedia. Para comprar otra se habrían necesitado años de ahorro. Perder al sostén de la familia implicaba una muerte por inanición para todos durante el invierno. Por consiguiente, la lucha contra el vampiro no era una mera contienda contra el mal.
Era una batalla desesperada por la supervivencia económica, un intento de detener a un acreedor invisible que exigía el pago más terrible, la vida humana. Y bajo esta luz, muchos rituales adquieren significados ocultos. Tomemos, por ejemplo, la incineración del corazón del vampiro y la mezcla de sus cenizas con agua, que se daba a beber al enfermo, como en el célebre caso de Mercy Brown en América. Esto no es solo una superstición salvaje, es un acto simbólico, un manifiesto social. El corazón era considerado el epicentro de la vida y la personalidad. Al quemarlo, la comunidad no solo mataba al monstruo, sino que destruía simbólicamente la esencia misma del contagio, su origen. Era un ritual público de purificación que debía romper la cadena de muertes y demostrar a todos que el orden había sido restablecido. Así, la historia del vampirismo no es solo un relato de terror, es también una crónica de poder, dinero y simbolismo. Detrás de la figura del bebedor de sangre nocturno se escondían conflictos sociales muy reales, luchas económicas y una profunda necesidad humana de rituales que pudieran devolverles la sensación de control sobre su destino. El monstruo en la tumba era solo un conveniente chivo expiatorio sobre el cual descargar todas las calamidades, desde las epidemias hasta la propia avaricia. Y ahora, que hemos seguido las huellas de los informes oficiales, inhalado el aire fétido de aldeas aterrorizadas, desmenuzado el espeluznante mecanismo del juicio a un muerto e incluso hurgado en su cínica base económica, el panorama comienza a esclarecerse. Nos encontramos en la cima de una montaña de hechos, rumores y tragedias, y desde esta altura finalmente podemos abarcar todo el paisaje. Ha llegado el momento de atar todos los cabos de nuestra investigación y responder a la pregunta crucial: ¿cuál es el enigma detrás de este asombroso fenómeno? ¿Por qué la creencia en los vampiros resultó ser tan poderosa? La clave, como suele ocurrir, no reside en la complejidad, sino en una asombrosa multifacética. El vampiro no es simplemente un monstruo, no es solo un personaje folclórico. El fenómeno del vampirismo es una invención genial, aunque inconsciente, de la mente colectiva humana. Es una respuesta universal a un complejo de problemas irresolubles. En primer lugar, el vampiro es un diagnóstico médico precientífico. Cuando las personas se enfrentaban a un asesino invisible que diezmaba familias enteras, lo que hoy llamamos tuberculosis, sepsis o peste, necesitaban darle un nombre y un rostro al enemigo. El vampiro se convirtió en ese rostro. Explicaba perfectamente los síntomas: debilidad, palidez, consunción. Ofrecía una explicación sencilla y comprensible de por qué la enfermedad se propagaba dentro de una misma familia. El muerto viene a por los suyos. En segundo lugar, el vampiro es una herramienta de justicia social. En el mundo cerrado y estrecho de la aldea, donde todo estaba a la vista, cualquier desviación de la norma, ya fuera riqueza, asocialidad, supuesta brujería o simplemente ser un extraño, provocaba sospecha y tensión. La acusación de vampirismo era un modo de castigar póstumamente a un miembro incorrecto de la sociedad, restablecer la justicia social y dar una lección a los vivos. Era un mecanismo que permitía a la comunidad deshacerse de la negatividad acumulada, unirse frente a una amenaza común y redistribuir los recursos a su favor. En tercer lugar, el vampiro es un precedente legal para un mundo donde no existen abogados para los muertos. Como hemos visto, el ritual de exhumación no era una masacre caótica, sino un proceso cuasi judicial con sus propias pruebas, testigos y sentencia.
Este proceso brindaba a las personas la ilusión de control sobre la muerte y el caos. Transformaba el sufrimiento pasivo de las víctimas de una epidemia en la acción activa de quienes impartían justicia. Al destruir el cuerpo del vampiro, la gente no solo luchaba contra la enfermedad, simbólicamente derrotaban a la muerte misma, demostrándose a sí mismos que incluso ella se sometía a sus reglas y a su juicio. Entonces, ¿cuál es la clave principal del fenómeno vampírico? Su genialidad no residía en colmillos o sed de sangre. Su genialidad estaba en su universalidad. El vampiro es el contenedor ideal para el miedo. En este recipiente mitológico podía verterse absolutamente cualquier horror. El miedo a la epidemia, el miedo al vecino, el miedo al castigo divino, el miedo a la muerte por inanición, el miedo al pecado. Era el chivo expiatorio perfecto al que se podían atribuir todos los males del mundo. Era, a la vez, un fenómeno médico, social, jurídico y religioso. Esta increíble adaptabilidad es la razón de su inmortalidad. Podía ser un cadáver putrefacto en un pueblo serbio porque la gente temía la descomposición y las enfermedades. Podía convertirse en un aristócrata refinado en el Londres victoriano porque la gente temía la degeneración de las viejas élites y las tentaciones sexuales. Hoy puede ser un vampiro energético porque tememos el agotamiento psicológico y las relaciones tóxicas. El vampiro no muere, simplemente muta, reflejando los miedos principales de cada época. Y al comprender esto, la historia del vampirismo deja de ser una mera colección de cuentos de terror. Ya no es folclore ni superstición. Es una concepción de magnitud titánica, casi biológica. Es la crónica de cómo la humanidad, a lo largo de milenios, ha creado y perfeccionado un virus cultural ideal. Una idea capaz de sobrevivir en cualquier circunstancia, adaptarse a cualquier entorno e infectar la conciencia de generaciones enteras. En este sentido, el vampiro es la criatura más perfecta que jamás hayamos concebido, porque, al contemplarlo, en realidad no vemos un monstruo, vemos un espejo, y en su superficie oscura, pulida por los siglos, se reflejan todos nuestros miedos más recónditos e inmutables. Podría pensarse que, con la llegada de la medicina y la criminalística modernas, el vampiro debería haber sucumbido definitivamente, convertido en una polvorienta pieza de museo. Pero ocurrió lo contrario. Su legado resultó ser tan poderoso que, como un efecto dominó, generó una cadena de consecuencias que ha llegado hasta nuestros días y se ha entrelazado con la propia urdimbre de nuestra cultura, a menudo en los lugares más insospechados. La primera y la más trascendente de estas cadenas de consecuencias es de índole jurídica y médica. Aquella misma histeria vampírica del siglo XVIII, paradójicamente, espoleó el desarrollo de la medicina forense. Cuando informes como el Visum et Repertum llegaron a Viena y a otras capitales europeas, científicos y médicos se vieron obligados a buscar explicaciones racionales a esos fenómenos espeluznantes que describían los militares. Fue entonces cuando se iniciaron las primeras investigaciones serias sobre los procesos de descomposición post-mortem. Los médicos empezaron a estudiar cómo el cadáver se altera en diferentes condiciones, qué son las livideces cadavéricas, por qué se produce la hinchazón y qué es la catalepsia, un estado en el que una persona parece muerta, pero en realidad sigue viva. Así, al intentar refutar la existencia de vampiros, la ciencia dio un paso de gigante en la comprensión de la muerte, lo que finalmente condujo a la creación de los protocolos modernos para la constatación del fallecimiento y la realización de pericias forenses. En segundo lugar, hoy utilizamos el legado de estos mitos sin ser plenamente conscientes de ello. La imagen clásica del vampiro
forjada por Bram Stoker, se ha convertido en un arquetipo, una fuente inagotable de argumentos para la literatura, el cine y los videojuegos. La figura del aristócrata extranjero, seductor pero letalmente peligroso, que se infiltra en la sociedad y la corrompe desde dentro, es una trama eterna. Cada vez que vemos una película sobre un asesino en serie que fascina a sus víctimas, o sobre un carismático líder de secta, estamos, en esencia, presenciando una nueva versión de Drácula. La propia idea del contagio, de que el mal se transmite de persona a persona como un virus, subyace en la base de todo el género del apocalipsis zombie, que es descendiente directo de las antiguas epidemias vampíricas. Pero existen rastros aún más sutiles. La arquitectura de muchos cementerios antiguos de Europa, con sus altos muros y pesados portones que se cierran al anochecer, es un eco directo de una época en que se creía que los muertos podían abandonar su morada. Hasta en el lenguaje perduran sus ecos. Cuando hablamos de alguien que chupa la sangre, o nos referimos a un jefe como un chupasangre, empleamos una metáfora ancestral, sin siquiera detenernos a pensar en su espeluznante y literal origen. Y es aquí donde nos topamos con la paradoja central de su legado. La concepción original del vampiro, ese cadáver putrefacto y repulsivo que traía consigo enfermedades y la muerte, no solo se distorsionó con el tiempo, sino que mutó hasta convertirse en su antítesis más absoluta. En el siglo XIX, en plena era del romanticismo, se gestó una transformación asombrosa. De ser un espantajo rural, el vampiro se metamorfoseó en un trágico héroe byroniano. Adquirió rasgos aristocráticos, se volvió culto y eternamente padeció el peso de su inmortalidad y soledad. Este nuevo vampiro, nacido en las novelas de John Polidori y perfeccionado después por Bram Stoker, no era tanto un monstruo como un símbolo de los deseos proscritos de la época victoriana. Encarnaba todo aquello que las damas y caballeros de buena reputación temían y a la vez anhelaban en secreto: una sexualidad desatada, la rebeldía contra la moral hipócrita, la juventud perpetua y el poder. El temor a la descomposición física cedió su lugar al atractivo de una vida eterna, aunque maldita. Así, el monstruo más repulsivo del folclore europeo se transformó en el antihéroe más seductor de la cultura mundial. El legado del vampiro resultó paradójico. Cuanto menos se le creyó como una amenaza tangible, más poderoso se hizo como símbolo cultural. Perdió la batalla contra la ciencia en el plano de la realidad, pero ganó la guerra por nuestra imaginación, y esta victoria resultó ser mucho más duradera. Pareciera que entre nosotros y aquel campesino serbio del siglo XVIII se extiende un abismo infranqueable de tecnología, conocimiento y progreso. Pero basta con que surja una crisis global para que ese abismo se desvanezca en un instante. Recuerden los recientes acontecimientos. Cuando el mundo fue asolado por una epidemia nueva e incomprensible, ¿qué fue lo que presenciamos? Exactamente lo mismo que en la aldea de Medvedya hace 300 años. Fuimos testigos de miedo, pánico, la búsqueda desesperada del paciente cero y la propagación de rumores que volaban más rápido que el propio virus. Vimos cómo las personas, presas del terror, empezaban a creer en las teorías de conspiración más descabelladas y a desconfiar de la ciencia oficial. Solo las apariencias cambiaron. En lugar de rumores susurrados de boca en boca, surgieron las redes sociales, donde cualquier falsedad, en cuestión de segundos, adopta la forma de una verdad irrefutable. En lugar de informes transportados en diligencias, tenemos publicaciones y videos virales. Pero el mecanismo permanece inalterado. Ante una amenaza invisible, impersonal y aterradora, la mente humana busca instintivamente un culpable.
Necesita un enemigo con rostro, una intencionalidad maligna, una historia simple y comprensible que dé sentido al caos. Y es en este punto donde llegamos a la lección crucial y no trivial que nos brinda toda esta historia milenaria. No se trata de vampiros, se trata de nosotros. La principal enseñanza de la historia del vampirismo reside en que nuestra mente aborrece el vacío de la incertidumbre y la complejidad, y está dispuesta a llenar ese vacío con cualquier explicación, por más absurda que sea, siempre y cuando sea simple y comprensible. Nos resulta más fácil creer en un muerto maligno que aceptar que el mundo está plagado de tragedias aleatorias y sin sentido. Creamos monstruos porque contra un monstruo se puede luchar. Se le puede encontrar, identificar y aniquilar. No se puede clavar una estaca de álamo temblón en el corazón de una bacteria de tuberculosis. No se puede quemar en la hoguera una crisis económica o una injusticia social. Pero sí se puede hallar un chivo expiatorio, un extranjero, una bruja, un judío, un vampiro, un agente de influencia, y descargar sobre él todo nuestro miedo y furia. La creación de un monstruo es un mecanismo de defensa, y he aquí el balance preliminar de nuestra investigación, nuestra reflexión para el siglo XXI. La historia del vampiro es una gran advertencia. Nos dice que la epidemia más peligrosa no es un virus que ataca el cuerpo, sino el miedo que corroe la mente. Nos enseña que, en cualquier situación confusa, antes de buscar un enemigo fuera, debemos mirar hacia nuestro interior y preguntarnos: ¿no estaré intentando, justo ahora, crear otro monstruo para no enfrentarme a la verdadera, compleja y aterradora verdad? Hasta ahora, hemos analizado esta historia a través de los ojos de los vivos, asustados, sufrientes, pero, en última instancia, acertados en su lucha. Ahora, hagamos algo intelectualmente arriesgado. Intentemos adentrarnos en este drama desde la otra perspectiva. Intentemos comprender la lógica del propio enemigo. Por supuesto, un cadáver putrefacto no posee una civilización compleja, pero tiene su propia verdad, por monstruosa que sea. Deconstruyamos la imagen del monstruo sin alma y considerémoslo una figura trágica, víctima de circunstancias insuperables, el primer y principal damnificado en esta historia. No es malvado, está destrozado. Imaginen ese estado. La conciencia, si es que existe, está atrapada en un cuerpo frío e inmóvil, sepultado bajo una capa de tierra. No hay tiempo, ni luz, ni sonidos, solo un frío eterno y succionador, y una única y abrumadora sensación: hambre. No es simplemente el hambre del estómago, es una sed total, metafísica, sed de calor, de movimiento, de vida. Y de repente, a través de ese silencio sepulcral, comienza a filtrarse una llamada. El calor de la sangre de aquellos a quienes una vez amó, su aliento, su energía vital. Todo ello actúa como un faro irresistible en la oscuridad helada. El movimiento desde la tumba no es un acto de maldad. Es un instinto tan poderoso e incontrolable como el del salmón que remonta la corriente para desovar y morir. En este reflejo especular, el mundo de los vivos se percibe de manera completamente diferente. La luz del día, que para nosotros es símbolo de vida y alegría, para él es una agonía física, un fuego que consume su carne muerta. El hogar que abandonó no es un lugar para recuerdos sentimentales, sino el epicentro de ese mismo calor, de esa fuerza vital que lo enloquece. Las personas a quienes alguna vez amó ya no son vistas como individuos, sino como vasijas llenas de lo que él necesita para vivir. Se acerca a ellas no por odio, sino por una forma monstruosa y distorsionada de amor.
la necesidad de estar cerca de la fuente de vida, incluso si esto lo destruye. Y cuán salvaje e incomprensible debió parecerle el mundo de los vivos. Imaginen el choque cultural que experimenta esta criatura. La gente que ayer lo lloraba en su tumba, hoy llega con palas para desenterrarlo. Lo arrastran, inmóvil e indefenso, a la luz del día, a la superficie. Sus rostros están desfigurados no por la pena, sino por el horror y el odio. Gritan palabras en un idioma incomprensible de oraciones, le clavan objetos metálicos y trozos de madera. Para él no es un acto de justicia, es un acto de crueldad inmotivada y extrema. Los seres queridos de ayer se han convertido en verdugos implacables. Y es aquí donde llegamos a la tragedia de su predictibilidad. ¿Por qué el vampiro, siendo sobrenaturalmente fuerte, casi siempre perdía? Porque toda su fuerza se basaba en el instinto, en la tradición. Era esclavo de su hambre y de su naturaleza. Siempre regresaba a casa. Siempre cazaba a sus seres cercanos. Siempre se escondía en su tumba con los primeros rayos del sol. Su comportamiento era absolutamente predecible. Su fuerza, esa atracción indomable, se convirtió en su principal debilidad. Los vivos, por el contrario, eran impredecibles. Su miedo los impulsó a pensar, a inventar, a crear un tipo de guerra completamente nuevo. No podían vencerlo por la fuerza, así que lo derrotaron con el conocimiento de sus hábitos. Desarrollaron un contraprotocolo basado en sus propias debilidades. Sabían dónde buscarlo durante el día. Sabían cómo proteger sus hogares por la noche. Encontraron su talón de Aquiles, ya fuera una estaca de álamo temblón, ajo o la luz solar. De este modo, el poderoso enemigo no estaba preparado para un tipo de pensamiento completamente nuevo, nacido de la desesperación. Sus tradiciones ancestrales, su inquebrantable orden de acciones, su lógica instintiva, primitiva pero potente, todo ello se convirtió en su sentencia de muerte. Perdió no porque fuera más débil. Perdió porque no pudo cambiar, mientras que los humanos, llevados al límite, se vieron obligados a volverse más inteligentes, más astutos y, en última instancia, más implacables que el propio monstruo. La genialidad del sistema de juicio al difunto radicaba en su simplicidad y eficacia. Pero esta genialidad conllevaba un precio terrible, y el compromiso moral más pesado recaía sobre los hombros de quien autorizaba su puesta en marcha, el anciano o el sacerdote. Imagínense esa elección. Por un lado, la ley sagrada e inquebrantable de los ancestros y de Dios. No perturbes el descanso de los difuntos. Este era el cimiento del orden mundial. Por otro lado, los gritos de las madres cuyos hijos agonizaban ante sus ojos y el horror silencioso en la mirada de todo el pueblo. Para salvar a los vivos, había que cometer el más grave de los pecados contra los muertos. Había que profanar una tumba, clavar una estaca en alguien a quien, quizás, uno mismo había bautizado o casado. Esta decisión no era meramente difícil, era monstruosa, y cualquiera que la tomaba cruzaba una línea para siempre, quemando parte de su alma. Adentrémonos en el mundo interior de este hombre, de este gestor de crisis anónimo. Al principio es un idealista. Cree sinceramente que se trata de un caso único y excepcional, un sacrificio terrible pero necesario para salvar a su rebaño. Reza por las noches, pidiendo perdón a Dios por lo que está a punto de hacer. La carga de la responsabilidad lo oprime insoportablemente. Se siente solo ante esta elección. Pero el ritual se cumple y, oh milagro, el pánico en el pueblo disminuye, las muertes cesan, el sistema ha funcionado, recibe la confirmación de su acierto y siente alivio.
Pero cuando la epidemia regresa un año o dos después, todo cambia. Ahora ya no es un idealista, es un pragmático que posee una herramienta probada y eficaz. Las dudas disminuyen, la determinación aumenta. Empieza a ver a los potenciales vampiros incluso en vida, notando su carácter huraño, sus excentricidades, una muerte incorrecta. La tensión constante y el miedo a la repetición de la catástrofe lo endurecen, lo vuelven más desconfiado. De pastor que protege a sus ovejas, se transforma gradualmente en un cirujano que, sin dudarlo, amputa la parte infectada de la comunidad para salvar el todo. Se convierte en el tirano de esta justicia póstuma, el único que decide qué tumba será abierta a continuación. Y en el altar de este éxito, en el altar de la paz social, inevitablemente se ofrecían sacrificios. Y no siempre eran auténticos monstruos. Contemos la historia de una de esas víctimas, una anciana viuda que vivía apartada. Era huraña, conocía las hierbas y curaba el ganado con ensalmos. Se le temía y se le respetaba a la vez. Murió en paz, de muerte natural. Una semana después, la disentería se desató en la aldea y fallecieron 2 niños. La lógica de la multitud asustada fue simple y despiadada. La conexión era obvia. El anciano del pueblo, quizás en lo más íntimo de su ser, albergaba dudas. Conocía a aquella mujer de toda la vida. Pero el pánico crecía sin cesar, y él necesitaba un chivo expiatorio, una vía rápida y eficaz para aplacar la histeria. Así, tomó su decisión. Sacrificó la memoria de aquella mujer en aras de la tranquilidad de los vivos. Su tumba fue abierta. Por supuesto, allí encontraron los indicios esperados. Un cuerpo que, en la tierra húmeda, se resistía a la descomposición. La sentencia fue dictada y ejecutada. La comunidad encontró la calma, con la sensación de que la causa del mal había sido erradicada. Y la anciana viuda, que tal vez no era más que una persona solitaria e incomprendida, fue traicionada y borrada de la historia, convertida en un trofeo más en la guerra contra el miedo. El costo de la perversa brillantez de este mecanismo social radicaba en su desmesurada eficacia. Ofrecía una solución simplista para problemas intrínsecamente complejos. Permitía sustituir una investigación médica por un juicio sumario, un linchamiento póstumo de un cadáver. Canalizaba el odio colectivo y permitía saldar viejas cuentas. Era el arma perfecta en manos del temor. Y en esto radica su vertiente más oscura. El sistema, concebido para proteger de los monstruos, comenzó a engendrarlos a sí mismo. Concedía a la turba, impulsada por un pavor supersticioso, el derecho a ejercer su propia justicia, una que no admitía recurso alguno ni veredictos absolutorios. La línea entre la defensa de la comunidad y la caza de brujas, entre la justicia y la barbarie, se hacía imperceptiblemente fina. Y por la quimera del orden y el control, se pagaba con vidas humanas reales, aunque sus sacrificios fuesen póstumos. Cuando el mundo burocrático y pragmático del Imperio Austríaco se topó con el milenario universo ritual de una aldea balcánica, el encuentro distó mucho de ser un pacífico intercambio de valores culturales. Fue, en cambio, una efervescente reacción química. Piensen, si se atreven, en la mezcla de 2 reactivos inestables. Por un lado, el temor ancestral y concentrado, cimentado en una fe inquebrantable. Por el otro, una disolución fría y corrosiva de racionalismo y escepticismo. El resultado no fue una síntesis, sino una deflagración que, en un primer momento, aniquiló ambas culturas originales del temor para, después, de entre sus cenizas, engendrar algo absolutamente inédito e inimaginablemente poderoso. Al principio, se desató un choque frontal en todos los frentes.
En el ámbito religioso, la autoridad del párroco de la aldea, quien sabía con certeza que una estaca de madera de álamo funcionaba, se topó con la de teólogos eruditos como Augustin Calmet, que exigían no fe, sino evidencias y citas extraídas de las Sagradas Escrituras. El obsoleto y sencillo ritual fue paralizado por un discurso nuevo y sofisticado. En el lenguaje, los términos vernáculos y domésticos, burdalak, upir, strigoi, fueron desplazados por un único término internacional y con un tinte inquietantemente científico, vampiro, reproducido sin cesar en las gacetas. El monstruo dejó de ser nuestro para volverse universal. Pero de este conflicto germinaron híbridos singulares y extraños. El primer espécimen de esta estirpe fue el vampiro científico. No era aún el aristócrata de capa ondeante, pero tampoco el cadáver putrefacto. Era un objeto de estudio, el caso de Arnold Paul, diseccionado en informes y artículos académicos. Una criatura cuya existencia se debatía en los círculos académicos y cuyos hábitos eran minuciosamente catalogados. Este híbrido fue fruto de la unión entre la superstición y el protocolo, entre el temor y el microscopio. Era, a la vez, real e imposible, una paradoja que lo hacía aún más inquietante para la mentalidad ilustrada de la época. Y luego, de esta amalgama, nació el más trascendente y formidable híbrido, el mutante cultural que se adueñó del orbe. Se trataba del vampiro literario. Emergió cuando el horror folclórico de Europa del Este ante la putrefacción física fue trasplantado al contexto del romanticismo de Europa occidental, con su culto al individuo, el amor desdichado y la melancolía universal. El conde Drácula es la quinta esencia del greco-budismo del universo vampírico. En sus venas, la sangre del upir balcánico se fusionó con la del lord inglés Byron. Heredó la antigua maldición y la sed de sangre de su ancestro rural, pero adquirió modales refinados, inteligencia, riqueza y una profundidad trágica de su creador literario. Y esta deflagración cultural transformó por completo la cotidianidad del miedo. Para el campesino en una aldea serbia, el vampiro era un problema palpable, nauseabundo y real, que exigía una solución colectiva a golpe de pala y estaca. La antigua costumbre era una acción comunitaria y activa. Para el urbanita de Londres o París, el vampiro se convirtió en una forma de entretenimiento, un escalofrío placentero que se experimenta al leer una novedosa novela gótica en un acogedor sillón. Desapareció la antigua usanza para dar paso a una nueva. El temor se mercantilizó. Se podía adquirir en cualquier librería. Así, aquel imponente crisol aniquiló el miedo primigenio y auténtico, aquel que se nutría de la experiencia personal y del ritual. Lo transformó de una cuestión de supervivencia en un asunto de ocio. Pero, a cambio, engendró un monstruo de ideas imperecedero, infinitamente más complejo, seductor y peligroso que cualquier difunto aldeano. Este nuevo vampiro híbrido ya no amenazaba el cuerpo. Apuntaba directamente al alma de la civilización occidental, a sus temores ocultos y a sus deseos inconfesables. Estamos acostumbrados a pensar que la propaganda y las guerras de información son una invención del siglo XX, pero no es así. La historia del vampirismo, o más precisamente, la historia del Vlad Drácula histórico, es un ejemplo clarísimo de cómo en el siglo XV se libró una batalla implacable por las mentes, donde las armas no eran solo espadas, sino también rumores, panfletos y mitos creados con una intención deliberada. Y el propio Vlad era un maestro en este juego. No escribía tratados, su propaganda era mucho más visual. Él construyó, de forma intencionada, su imagen pública.
la de una justicia absoluta, inflexible y desprovista de humanidad. Su proyecto mediático más célebre fue el afamado Bosque de Empalados. Cuando el ejército del sultán Mehmed II invadió Valaquia, Vlad no solo luchó, orquestó una performance monumental y monstruosa. Miles de prisioneros turcos fueron empalados a lo largo del camino que conducía a la capital. Aquello no fue una simple matanza masiva, fue un mensaje grabado en los cuerpos de los enemigos, un mensaje que rezaba: aquí termina su imperio, aquí comienza la tierra de Drácula, donde las leyes de la humanidad no rigen. No intentó parecer bueno, creó una marca basada en un horror sobrenatural. Se transformó deliberadamente de un simple príncipe en una leyenda viva, en una fuerza demoníaca con la que era mejor no meterse. Pero contra toda propaganda siempre existe una contrapropaganda. Los principales adversarios de Vlad en esta guerra informativa no fueron tanto los turcos como los mercaderes sajones de Transilvania. Vlad, con sus leyes proteccionistas, asestó un duro golpe a sus ingresos, y ellos lo aborrecían con ferocidad. Y en sus manos apareció un arma nueva, de una potencia inaudita: la imprenta. Fueron ellos, precisamente, quienes orquestaron una de las primeras campañas de desprestigio de la historia. Tomaron los hechos reales sobre la crueldad de Vlad y los multiplicaron hasta alcanzar proporciones cósmicas y demoníacas. En las ciudades alemanas empezaron a circular panfletos baratos con grabados que ilustraban las monstruosas atrocidades de Drácula. En ellos se narraba cómo banqueteaba entre los cadáveres empalados, cómo hervía a la gente en calderos, cómo obligaba a las madres a comer a sus propios hijos asados. Estos panfletos se convirtieron en superventas de la época. Crearon la imagen no solo de un gobernante cruel, sino de un sádico, un maníaco, un engendro del infierno. Y fue precisamente en estos textos donde apareció por primera vez un motivo que vincularía directamente a Drácula con el vampirismo. Se afirmaba que mojaba el pan en un cuenco con la sangre de sus víctimas. Así, gracias a la propaganda enemiga, el príncipe histórico comenzó a transformarse en un bebedor de sangre mucho antes de Bram Stoker. Y he aquí un ejemplo clásico de cómo la historia es escrita por los vencedores, o en este caso, por aquellos que tenían acceso a los medios de comunicación. Tomemos el célebre episodio del exterminio de los boyardos. En los panfletos, este suceso se describe como un acto de pura locura. Drácula supuestamente convoca a un banquete a cientos de boyardos. Les hace una pregunta insidiosa sobre cuántos príncipes han sobrevivido y al obtener la respuesta, ordena empalarlos a todos para que nadie estorbe más su reinado. En esta versión, Vlad es un tirano demente que mata por diversión. Pero si observamos este evento a través del prisma de las fuentes rumanas y la lógica política, la imagen cambia radicalmente. Los vencedores, los sajones, omitieron lo principal. La cúpula boyarda de Valaquia era la principal fuerza desestabilizadora del país. Eran los oligarcas de aquel tiempo quienes constantemente urdían conspiraciones, derrocaban y asesinaban a los gobernantes que les resultaban indeseables. Fueron ellos precisamente los culpables del asesinato traicionero del padre y el hermano mayor del propio Vlad. Así, su acción no fue un arrebato de locura, sino una purga política brutal, pero absolutamente racional. Fue una operación especial para eliminar una quinta columna que debía consolidar su poder y estabilizar el Estado frente a la amenaza otomana. La crueldad fue real, pero el motivo no fue sádico, sino político. Sin embargo, esta versión, bastante más anodina, por supuesto, perdió la batalla contra la emocionante historia del festín entre los muertos. Así, el desprestigio, la guerra sucia, venció a la verdad histórica.
La concepción primigenia detrás de la casa de vampiros era horrenda, pero en su raíz, de naturaleza defensiva. Se trataba de un pacto sagrado entre vivos y muertos, una medida extrema ejecutada como respuesta a una amenaza real y letal. Los métodos, la profanación de la sepultura, la estaca, el fuego, eran monstruosos, pero el fin, la salvación de la comunidad, los justificaba a ojos de las personas. Sin embargo, en cierto instante, se produjo un desplazamiento imperceptible, pero fatal. La pregunta dejó de formularse como ¿quién de entre los muertos nos está matando? Y pasó a ser ¿quién de entre los muertos nos estorba? En ese preciso momento, el fin dejó de justificar los medios. Los medios mismos se convirtieron en el fin. La caza de vampiros, de ser una medida defensiva desesperada, se transformó en la herramienta perfecta para el ajuste de cuentas, la redistribución de propiedades y la eliminación de los indeseables. Este fue el segundo y definitivo punto de no retorno. Esta escisión interna se ilustra mejor a través del conflicto entre dos arquetipos, dos que antaño compartieron ideales. Por un lado, el anciano sacerdote del pueblo. Para él, el ritual de la exhumación es un pecado abominable y un trauma espiritual gravísimo, al que solo accede en el último de los recursos, con oración y reverencia. Él es el guardián de un horror sagrado. Recuerda que se trata de un diálogo con fuerzas que trascienden la comprensión humana. Por otro lado, el joven, pragmático y ambicioso regidor del pueblo. Él había observado el funcionamiento de aquel mecanismo. Había comprendido que la acusación de vampirismo era un arma infalible, que no solo resolvía el problema del pánico, sino que permitía deshacerse impunemente de cualquier obstáculo en la aldea. Para él, no era un misterio, sino una tecnología de poder. Así fue como, un día, en la aldea falleció un molinero acaudalado pero impopular, dejando tras de sí fértiles tierras y una joven viuda. Poco después del entierro, un niño enferma. El regidor, sin dilación, declara que aquello era obra del difunto molinero. Ve una oportunidad perfecta: calmar a los padres asustados, deshacerse de una familia incómoda y repartir la tierra que quedaría libre. Exige al sacerdote la autorización para la exhumación. Pero el clérigo, al observar los síntomas del niño, no ve más que una fiebre común, y no la dolencia vampírica. No percibe señales, no siente el gélido abrazo del mal verdadero. Se niega a conceder la bendición, afirmando que no existe motivo alguno para perturbar el descanso del difunto. Fue entonces cuando el regidor perpetra aquel acto simbólico que sella el quiebre definitivo. Traiciona la esencia misma de la idea, volviéndola contra su propio guardián. Acusa públicamente al sacerdote de confabularse con fuerzas impías, de encubrir al vampiro por codicia o cobardía. Reuniendo a los hombres más sombríos y codiciosos del pueblo, y obviando la autoridad eclesiástica, los conduce al cementerio. Aquello ya no es una procesión ritual, es la marcha de un escuadrón punitivo. Las oraciones son reemplazadas por gritos ebrios y el sagrado temor por la expectativa del lucro. Profanaban la tumba del molinero. El proceso de exhumación en sí mismo se tornaba en una farsa. No buscaban pruebas, las dictaminaban. Cualquier mancha en el sudario, el más leve indicio de hinchazón, todo se convertía en una prueba irrefutable. El sacerdote que intentaba detenerlos era apartado y humillado. No clavaban la estaca en el cuerpo con temor reverencial, sino con ferocidad, como si lo castigaran por su riqueza y su carácter arisco. Aquello ya no era una lucha contra un monstruo, era un linchamiento post-mortem. Aquel acto marcó el fin de una era. El caudillo del pueblo consiguió su objetivo. La viuda del molinero fue expulsada, sus tierras repartidas entre los participantes de la agresión,
y los aterrorizados padres del niño enfermo hallaron un precario consuelo. Pero el precio de esa victoria fue desmesurado. El arma sagrada, forjada durante siglos para la batalla contra el caos, se había quebrado, convertida en una vulgar garrota para dirimir conflictos domésticos. El sistema, concebido para proteger de las bestias, se había transformado en una bestia en sí mismo. Reveló que el vampiro más temible no es aquel que se alza de la tumba, sino el que reside en el alma humana. Su avaricia, su envidia y su disposición a explotar el miedo ajeno para alcanzar sus fines. El antiguo ritual murió esa noche, desprovisto ya de fe. Solo quedó una forma vacía y cruel, despojada de todo significado sagrado. Cuando el polvo se asentó y las cenizas del vampiro quemado se dispersaron con el viento, sobrevino una calma tensa. Pero no era el silencio de la sanación, era el silencio de un mortuorio. La sociedad, tras experimentar semejante conmoción, jamás podría regresar a su estado original. Y en aquel mundo nuevo, desfigurado, había claros vencedores y vencidos. Los perdedores no fueron solo las familias de los acusados, borradas de la existencia y de la memoria. Perdió la propia estructura social ancestral, cimentada en tradiciones centenarias y la autoridad eclesiástica. No ganaron los héroes ni los justos, ganaron los cínicos. La nueva élite, surgida al amparo de la ola de miedo, eran precisamente esos caudillos pragmáticos que comprendieron que el temor era el recurso más valioso y con mayor capacidad de conversión. Esta nueva élite no ostentaba ni la nobleza de los antiguos boyardos ni el rango espiritual de los sacerdotes. Su poder se cimentaba en un único pilar, el monopolio de la interpretación de la amenaza. Se erigieron en especialistas del miedo, en gestores de crisis que sabían cómo activar y cómo detener el engranaje de la casa de los muertos. Ellos dictaminaban qué extrañeza era mera excentricidad y cuál, un indicio de futuro vampirismo. Determinaban qué deceso era correcto y cuál, sospechoso. En sus manos, la acusación de vampirismo dejó de ser una mera arma para convertirse en una herramienta de control político, capaz de mantener a toda la comunidad en un estado de tensión constante, de baja intensidad y dependiente de su experticia. Y la economía de aquel nuevo mundo se edificaba, literalmente, sobre los huesos. Tras cada caza exitosa, se producía una microscópica redistribución de la propiedad. La casa, el ganado, la tierra y las modestas pertenencias del vampiro y de su familia desterrada se redistribuían entre los vivos. Esto generaba un monstruoso incentivo económico. La caza de vampiros dejó de ser una mera medida defensiva. Se transformó en un sector económico en la sombra, en una cruel lotería donde era posible mejorar la posición material a expensas del vecino difunto. En las aldeas, donde la vida era desesperadamente precaria, la tentación resultaba abrumadora. Así, el miedo a un mal sobrenatural engendró un mal económico, tangible y real. Pero los cambios más profundos tuvieron lugar en la psicología de los supervivientes. No era la euforia de los vencedores. Era un trauma colectivo profundo, pero reprimido. Las personas que participaron en la profanación de la tumba, que clavaron la estaca en el cuerpo del que hasta ayer había sido su vecino, no podían simplemente regresar a su vida cotidiana. Para justificar sus actos, para no enloquecer ante la conciencia de lo perpetrado, necesitaban creer aún con mayor vehemencia en la monstruosidad del enemigo aniquilado. Cuanto más bárbaro era su proceder, más demoníaco debía ser el vampiro. Esto creaba un círculo vicioso. La crueldad engendraba fe, y la fe
justificaba una nueva crueldad. La cosmovisión de la gente se alteraba de forma irreversible. El viejo mundo, donde existía un orden comprensible, vida, muerte, reposo eterno, se había desmoronado. Ahora, la muerte dejó de ser un final. Se convirtió en el posible preludio de una nueva guerra. Cada funeral se transformaba en una fuente de zozobra. Cada enfermedad en un motivo de sospecha. Las relaciones entre vecinos se envenenaban con la desconfianza. ¿Quién de ellos sería el siguiente? ¿Y quién sería el que acudiría con la pala a tu propia tumba? La comunidad, antes cohesionada por el parentesco y la fe compartida, ahora se mantenía unida por el miedo y una culpa colectiva. En última instancia, la sociedad que sobrevivió a la histeria vampírica se volvió más hermética, suspicaz y cruel. Sobrevivió, sí, pero pagó el precio con su alma. Aprendió a combatir monstruos, mas en el fragor de esa lucha absorbió sus peores rasgos. No venció a la oscuridad. Simplemente aprendió a instrumentalizarla para sus propios fines. Y esa fue la consecuencia más aterradora. El horror supremo no residía en que los muertos se levantaran de sus tumbas, sino en que los vivos, al combatirlos, perdieran toda su humanidad. Detrás de toda esa sangre, miedo y huesos rotos, no se hallaba una simple histeria. Se erguía un sistema filosófico poderoso, coherente y a su manera armonioso. La idea central que lo gobernaba todo era el concepto del orden cósmico. En la cosmovisión de las personas de la era precientífica, el universo no era un conjunto caótico de fenómenos, sino un organismo vivo y frágil donde todo estaba interconectado. El mundo de los vivos y el mundo de los muertos, la cosecha en el campo y las fases de la luna, la salud de una persona y la integridad de su tumba. Todo ello eran partes de un mecanismo unificado. Y este mecanismo exigía el más estricto cumplimiento de las reglas, especialmente en un estado tan limítrofe como la muerte. Una muerte incorrecta no era una tragedia personal. Era una avería en el motor del mundo, que ineludiblemente provocaba un fallo en todo el sistema. Epidemias, mortandad de ganado, caos. Y la caza del vampiro no era un acto de barbarie, sino un intento desesperado de encontrar y reemplazar la pieza rota para reparar el universo. El motor intelectual de este sistema no era un filósofo en particular. Ese motor era el anónimo y colectivo guardador de la tradición, el sacerdote de la aldea, el anciano o el curandero. Su fuerza no residía en la innovación, sino en la memoria. No inventaba nuevas ideas, era un archivo viviente que custodiaba las leyes no escritas de los ancestros. Era el ingeniero principal de ese cosmos, quien sabía con precisión cómo llevar a cabo los trabajos de reparación. Sabía que la estaca debía ser de álamo, porque sobre ese árbol, según la tradición, se ahorcó Judas, y esa madera portaba el sello de la maldición de la traición. Sabía qué oraciones se debían recitar para sellar la tumba. Era el cardenal gris de este mundo, cuyo poder se fundamentaba no en la fuerza, sino en el conocimiento sagrado, en el acceso al manual de instrucciones de la creación. Y así, esta antigua doctrina filosófica, ensimismada y basada en el ritual y la fe, se topó con una alternativa joven, agresiva e increíblemente segura de sí misma. Se le oponía la filosofía de la razón, hija de la Ilustración. Sus adeptos no eran sacerdotes, sino médicos y funcionarios. Sus armas no eran oraciones, sino protocolos. Su objetivo no era restaurar el orden, sino comprender el mecanismo.
Fue un debate fundamental de ideas que se desplegó justo al borde de una tumba serbia profanada. El guardador de la tradición, al contemplar el cadáver incorrupto, veía en él una señal. Era un mensaje de otro mundo que confirmaba la rectitud de las leyes ancestrales. Su pregunta principal era: ¿qué significa esto? El médico de la Comisión Imperial, al observar el mismo cuerpo, veía solo un síntoma. Era un fenómeno biológico que debía ser descrito, medido y clasificado. Su pregunta principal era: ¿cómo funciona esto? Uno intentaba leer la voluntad de los dioses, el otro las leyes de la naturaleza. Para uno, el gemido que se escapaba del pecho del difunto al ser golpeado con la estaca era la voz de un demonio. Para el otro, el sonido de los gases de la descomposición al salir. Fue el choque de dos universos incompatibles. Y en esta lucha de ideas, en la primera etapa, triunfó la doctrina de la razón. Las autoridades prohibieron los rituales campesinos bárbaros. El informe del médico, escrito en latín, resultó a los ojos del Estado más convincente que la sabiduría ancestral del guardador. La ciencia oficial declaró a los vampiros una mera superstición, pero fue una victoria pírrica. La razón, al intentar diseccionar y refutar el mito, solo logró fortalecerlo. Sacó al monstruo rural a la luz de la publicidad europea, transformándolo de objeto de fe en objeto de curiosidad. Así, la batalla filosófica del siglo XVIII condujo a un resultado paradójico. El sistema basado en la idea del orden cósmico fue destruido, pero el monstruo que generó y contuvo se liberó. Dejó de ser parte del drama sagrado de la creación y pasó a formar parte de la cultura secular. Fue desterrado de la teología, pero entró triunfalmente en la literatura y luego en la ciencia, en la psiquiatría, la antropología, la sociología. Murió la filosofía que lo engendró, pero él mismo alcanzó la inmortalidad, convirtiéndose en el eterno objeto de estudio del miedo humano. La gran estructura de la casa de vampiros alcanzó su apogeo en el preciso instante en que el Estado la reconoció. Los informes de los médicos militares y los edictos de la emperatriz se convirtieron en su más alta condecoración y al mismo tiempo en su sentencia de muerte. El sistema, nacido en un mundo hermético de fe absoluta, no estaba diseñado para una auditoría externa. En cuanto lo expusieron a la fría y brillante luz de la razón ilustrada, comenzó a corromperse desde dentro, devorándose a sí mismo. La duda racional resultó ser más aterradora que cualquier mal. Los rituales, desprovistos de una fe ciega y universal, se transformaron de actos sagrados en profanaciones barbáricas de tumbas. Una estaca de álamo en manos de un escéptico no era un arma de justicia, sino simplemente un palo afilado. El sistema comenzó a desmoronarse bajo su propio peso, porque su principal pilar, la convicción colectiva, se agrietó y se hizo polvo. El enemigo externo ya no era necesario, pero cuando el sistema murió, su inmenso y poderoso legado, la propia imagen del vampiro, quedó a la deriva, y de inmediato comenzó una lucha despiadada por él. Los herederos que desmembraron la gran idea no eran personas, sino áreas enteras del conocimiento y el arte humanos, y cada una la interpretó a su conveniencia, distorsionándola hasta hacerla irreconocible. Fue el gran reparto del cadáver del monstruo. Los primeros en llegar fueron los médicos y científicos, hombres con guantes blancos. Ellos se apropiaron del cuerpo físico. Lo diseccionaron con el bisturí de la lógica, explicando cada rasgo sobrenatural. Cuerpo incorrupto, saponificación. Sangre en los labios, producto de la putrefacción. Gemidos desde la tumba, escape de gases. Convirtieron al vampiro de un muerto maldito en un conjunto de casos médicos,
porfiria, catalepsia, tuberculosis. Intentaron destruirlo, despojándolo de su misterio. En sus manos se convirtió en una aburrida muestra en un frasco de formol, un objeto de estudio, no de temor. En segundo lugar, llegaron los poetas, artistas y escritores románticos. Ellos se alejaron con desdén del cuerpo putrefacto y se apropiaron de su alma inmortal. No les interesaba la verdad del hecho, les conmovía la verdad del sentimiento. Transformaron al feo ghoul rural en un aristócrata trágico y byroniano. Le regalaron un castillo en los Cárpatos, un jubón de terciopelo, modales refinados y una melancolía centenaria en los ojos. Su vampiro no provocaba repulsión, sino compasión y una atracción prohibida. Se convirtió en un símbolo de rebelión contra la gris realidad, la encarnación de la eterna juventud y la pasión proscrita. En tercer lugar, como buitres, se abalanzaron los editores de novelas de terror baratas y los periodistas. A ellos no les hacía falta ni el cuerpo ni el alma. Se apropiaron de la sangre, la pura e inmaculada sensación. Descartaron tanto las explicaciones científicas como las profundidades filosóficas, dejando solo gritos, colmillos y detalles impactantes. Empaquetaron el miedo en una cubierta llamativa. Lo hicieron accesible, barato y masivo. Transformaron el horror sagrado en un producto de entretenimiento, en una atracción para la plaza del mercado. Y mientras esos grandes herederos se repartían el imperio en algún recóndito rincón de Europa, posiblemente a finales del siglo XIX, murió el último portador de la idea genuina. Imaginen, si pueden, a un viejo campesino que aún recordaba los relatos de su abuelo sobre la caza auténtica. Cuando en su aldea estalló una epidemia y la gente empezó a morir, él, el único, sabía qué había que hacer. Intentó reunir a la gente para llevar a cabo un ritual ancestral, no por codicia, sino por puro y primigenio miedo y un profundo sentido del deber. Pero el mundo había cambiado. En su camino no se interpuso un demonio, sino un alguacil con sus botones relucientes. Su intento de profanar una tumba no fue calificado como un acto sagrado, sino como un delito penal. Profanación de sepultura. Este anciano, a quien probablemente consideraron un demente y arrestaron, fue el último vestigio. Su trágico y absurdo fracaso marcó el fin de toda una época. En el momento en que el antiguo ritual de protección fue trasladado definitivamente del ámbito de lo sagrado al de lo criminal, el vampiro primigenio, hijo de la fe y el miedo, murió para siempre. Dejó tras de sí 3 poderosos descendientes que en nada se le parecían. Un aburrido caso clínico, un magnífico personaje literario y un sangriento cómic de kiosco. La disputa por la herencia había concluido. El original se había perdido para siempre. Después de que la Ilustración asestara su golpe demoledor, el vampiro genuino, el folclórico, cayó en un letargo que duró casi un siglo. Su legado no solo fue olvidado, sino que quedó sepultado bajo una gruesa capa de explicaciones racionales y prohibiciones oficiales. Se transformó en una vergonzosa superstición, en un fantasma de un pasado oscuro del que no se hablaba en buena sociedad. Como un antiguo texto pagano borrado de un pergamino para escribir sobre él la vida de un santo, así el mito del vampiro fue desplazado de la memoria cultural por un nuevo relato ilustrado. Sobrevivió solo en las aldeas más recónditas, en las tradiciones orales, como un dialecto moribundo, solo inteligible para unos pocos ancianos. Para el gran mundo había muerto, y su obituario oficial fueron esos mismos informes que en su momento lo hicieron famoso. Y así, a principios del siglo XIX, cuando parecía que el monstruo había perecido definitivamente,
se produjo su redescubrimiento. Pero no fueron los campesinos ni los sacerdotes quienes lo reanimaron. Lo encontraron y lo sacaron a la luz aquellos que buscaban un antídoto contra el frío y asfixiante tedio del racionalismo, los poetas románticos. Rebelándose contra el culto a la razón, ansiaban pasión, misterio, horror gótico y exotismo. Y en viejos recortes de prensa amarillentos y folletos sensacionalistas sobre epidemias vampíricas encontraron el material ideal. En 1819, el médico personal de Lord Byron, John Polidori, escribió el relato El vampiro, y eso fue el golpe de desfibrilador que hizo latir de nuevo el corazón del difunto. Pero no fue una resurrección. Fue la creación de un nuevo ser a partir de una monstruosa y genial mala lectura. Los románticos miraron al horrible y putrefacto cadáver de una aldea serbia y no vieron lo que era, sino lo que ellos querían ver. No notaron la suciedad, el hedor ni el instinto torpe. En cambio, proyectaron sobre él sus propios ideales, la trágica soledad, la rebeldía contra la sociedad, el tormento eterno y la palidez aristocrática. Confundieron erróneamente un hambre monstruosa con un profundo tormento del alma. Fue la más colosal de las equivocaciones en la historia de los monstruos. Este proceso de mala lectura alcanzó su apogeo a finales de siglo en la novela de Bram Stoker, Drácula. Stoker fue un compilador genial. Tomó el patrón aristocrático creado por los románticos, le añadió veracidad histórica tomando prestado el nombre de un príncipe valaco real, y lo insertó todo en el contexto de los miedos de su propia época victoriana. Su Drácula no es solo un vampiro, es la quinta esencia de las pesadillas victorianas, una amenaza sexual para las mujeres inglesas púdicas, un invasor extranjero que amenazaba la pureza de la sangre británica y un aristócrata decadente que simbolizaba el ocaso de un mundo antiguo. El miedo del habitante rural ante un vecino enfermo fue completamente desplazado por el miedo del imperio al forastero. Pero las metamorfosis no terminaron ahí. En el siglo XX, el legado del vampiro fue revisitado de nuevo, esta vez por los psicoanalistas. Cada nueva era releyó el antiguo mito a su antojo. Freud y sus seguidores contemplaron a Drácula y no vieron en él un monstruo ni un héroe, sino un manual ambulante de deseos reprimidos. Los colmillos, al perforar el cuello, se convirtieron para ellos en el símbolo del acto sexual prohibido. El ataúd, en la imagen del seno materno. La avidez por la sangre, una manifestación de fijación oral. Así, el vampiro, tras sobrevivir a la muerte a manos de la ciencia y a una resurrección a manos de los románticos, halló una nueva vida en el diván del psicoanalista, transformándose de enemigo de la humanidad en su síntoma más fascinante. De este modo, lo que hoy denominamos mito del vampiro es, en realidad, un complejo entramado de estas sucesivas lecturas erróneas. El monstruo original, el auténtico, lleva mucho tiempo muerto. No lidiamos con su eco lejano, sino con el eco de sus reflejos distorsionados. Cada época ha creado su propio vampiro, infundiéndole sus propios miedos y esperanzas, y cada nueva interpretación nos ha alejado cada vez más de la espantosa y sencilla verdad que antaño empujaba a la gente a empuñar palas y estacas de madera de álamo. Iniciamos nuestro periplo con una paradoja. Un Estado ilustrado y racional del siglo XVIII envía una comisión médico-militar para investigar una amenaza irracional y sobrenatural. Han transcurrido casi 300 años y el círculo se ha cerrado. Vivimos en una era que se enorgullece de su cientificismo y su acceso a la información, pero una y otra vez
nos topamos con el mismo problema. Hoy ya no tememos a los muertos que se levantan de sus tumbas, pero nos aterrorizan hasta la parálisis los virus invisibles, los colapsos económicos, las guerras de información y las teorías conspirativas que se propagan con una velocidad monstruosa. Y nuestra reacción se asemeja dolorosamente a la de aquellos campesinos serbios. Al enfrentarnos a una amenaza incomprensible, buscamos con desesperación una explicación sencilla y un culpable concreto. Buscamos a nuestro propio vampiro. Y lo encontramos en la figura de los oponentes políticos, de personas con otras perspectivas, otras culturas, o simplemente de quienes no se parecen a nosotros. Los convertimos en monstruos para que nuestro mundo, complejo y aterrador, vuelva a ser simple y comprensible, dividido en blanco y negro. El mecanismo sigue siendo el mismo, solo ha cambiado la velocidad de propagación del contagio y las herramientas de caza. En lugar de estacas de madera de álamo, la cultura de la cancelación. En lugar de rumores transmitidos en susurros, publicaciones virales en las redes sociales. Y en esto reside la paradoja principal e insoluble de toda esta historia. Durante siglos hemos luchado contra el vampiro. Hemos intentado matarlo con la ciencia, diseccionarlo con el bisturí de la lógica, sepultarlo bajo el peso de los hechos. Y lo logramos. Destruimos la creencia en un muerto real y putrefacto. Pero al hacerlo, no vencimos al monstruo. Simplemente le otorgamos la verdadera inmortalidad. Liberamos su idea de la frágil prisión de la superstición y la soltamos en el mundo eterno de la cultura. Cuanto menos lo temíamos como una amenaza física, más fuerte se hacía como símbolo, como metáfora, como espejo de nuestras propias pasiones y miedos. Nuestro afán por destruirlo lo hizo invulnerable. Observamos cómo este ciclo se repite una y otra vez. Cada época engendra sus propios monstruos para definirse a sí misma a través de la lucha contra ellos. Cada generación encuentra a sus vampiros para achacarles la culpa de sus propias desgracias y temores. Los creamos, luchamos contra ellos, los vencemos, y luego renacen con una apariencia nueva, aún más perfecta, para desafiarnos de nuevo. Este es el gran e interminable baile entre la humanidad y su sombra. Este monstruo, al que hemos perseguido a través de los siglos, resulta ser, en última instancia, nada menos que nuestro propio reflejo. Es la encarnación de todo aquello que tememos y odiamos en nosotros mismos. Nuestra hambre, nuestra crueldad, nuestra sed de poder y nuestra capacidad de perder la forma humana ante el miedo. Lo necesitamos para que, al mirarlo, podamos decir: esto no soy yo soy diferente, yo soy humano. Y al contemplar toda esta grandiosa, sangrienta y trágica historia, este ciclo interminable de creación y destrucción, surge la pregunta capital, la definitiva, a la que no hay ni puede haber respuesta. ¿Es este eterno baile con los monstruos una parte intrínseca de la naturaleza humana, el mecanismo mismo que nos permite definir los límites del bien y del mal, de la luz y la oscuridad? ¿O es acaso un círculo vicioso del que estamos condenados a no escapar, repitiendo una y otra vez los mismos errores en cada nuevo giro de la espiral, encontrando siempre nuevos enemigos fuera con tal de no asomarnos al abismo que se oculta en nuestro interior?